Lo que escucharás no es ficción. Son testimonios auténticos de hombres que marcharon a la guerra y nunca volvieron a ser los mismos. Cartas manchadas, cintas deterioradas y voces quebradas que aún susurran desde la oscuridad. Me llamo Ivan Markovich. Tenía 25 años cuando el fuego lo consumió todo. Era 1994 y yo formaba parte de la unidad blindada del ejército croata. Servíamos en los márgenes de la frontera con Bosnia, patrullando pueblos fantasmas y campos sembrados de minas. El mundo había dejado de mirar, pero nosotros seguíamos allí, sumergidos en un infierno donde cada día parecía una repetición del anterior. Polvo, sudor, miedo. No éramos héroes, solo piezas en un tablero que nadie quería reconocer. Este testimonio fue grabado en una sala sin ventanas, en Zagreb, para un archivo confidencial del Ministerio de Defensa. Solo accedieron a él oficiales de alto rango y un psicólogo militar. No sé si queda una copia. Tal vez sí. Tal vez no debería haber hablado. En marzo de ese año recibimos una orden extraña: atravesar un bosque montañoso cerca de Gornji Bakuf con 3 blindados y una docena de hombres. Según la inteligencia, debíamos escoltar a un coronel bosnio capturado que supuestamente conocía las rutas secretas de abastecimiento serbio. Algo no cuadraba desde el principio. El coronel parecía demasiado tranquilo, como si nos estuviera guiando hacia algo. Yo lo observaba desde mi escotilla. En ningún momento desvió la mirada. Sus manos estaban atadas, pero su mente no. Nadie en mi unidad confiaba en él. Y sin embargo seguimos avanzando. El terreno se volvió más angosto, los árboles más densos y la señal de radio empezó a fallar. Fue entonces cuando escuchamos el primer crujido. No era un animal, no era el viento, era el sonido de una rama rompiéndose bajo una bota humana. Levanté la mano y detuve el convoy. Todos bajamos con las armas listas, buscando entre las sombras. Silencio. Ni un pájaro, ni un murmullo, solo el coronel sonriendo, apenas, como si supiera algo que nosotros ignorábamos. Volvimos a los vehículos, nerviosos. Yo le pregunté al teniente, ¿y si es una trampa? Él no respondió, solo apretó los labios y ordenó seguir. Esa noche acampamos junto a un riachuelo. No había cobertura aérea ni mapas precisos del área. Encendimos una pequeña fogata y comimos raciones frías. El coronel no hablaba, solo miraba el fuego como si le hablara. Uno de los soldados, Kruno, me dijo: «No me gusta su cara. Tiene algo podrido por dentro». Le respondí que yo sentía lo mismo, pero nadie iba a desafiar la cadena de mando. La guerra había destruido nuestra capacidad de cuestionar. Obedecíamos. Punto. A la mañana siguiente, todo cambió. Las ruedas de uno de los blindados habían sido saboteadas. Alguien había cortado las mangueras del sistema hidráulico. El coronel estaba exactamente donde lo habíamos dejado, esposado a una rueda del vehículo. ¿Quién lo hizo entonces? ¿Cómo? Mientras revisábamos el daño, escuchamos los primeros disparos. No eran muchos, solo 3. Cortos, lejanos. Después, silencio otra vez. Pero bastó para que todo nuestro instinto se activara. Los que estábamos en tierra formamos un perímetro. Los de los vehículos subieron rápido y entonces lo vimos. Una columna de humo a menos de 300 metros. ¿Qué carajo era eso? ¿Otro campamento? ¿Una señal? El teniente recibió un mensaje por radio codificada. Solo dijo: «Cambio de planes. Vamos al punto Sierra 4». Nadie conocía esa coordenada. Era como si estuviéramos improvisando. El coronel empezó a reír. Apenas audible, pero real. Lo miré directo a los ojos y le grité: «¿Qué sabes?». No respondió. Solo miró al teniente con una expresión que nunca olvidaré, como si ya todo estuviera escrito. «¿Qué haces cuando sientes que te están llevando directo a tu muerte?».
Cuando cada kilómetro te aleja de la lógica, de la estrategia, del sentido común. Cuando te das cuenta de que ni siquiera estás en una misión real, sino en un sacrificio premeditado. Esa fue la primera vez que lo pensé en voz alta. Dije, estamos rodeados, lo sé, lo huelo, y nadie me contradijo. Esa noche nadie durmió. A la mañana siguiente, el bosque tenía otro color. La niebla no se disipaba, como si algo se rehusara a dejarnos ver con claridad. El coronel seguía esposado al mismo sitio, aunque varios aseguraban que lo habían visto moverse en la noche. Uno incluso juró que el prisionero había estado de pie por unos segundos, pese a las esposas. Gruno, el mismo que me había advertido sobre su mirada podrida, me dijo en voz baja que el tipo no era humano. Le respondí que la guerra nos estaba rompiendo la cabeza, pero en el fondo yo también sentía algo fuera de lugar. El bosque parecía tragarse el sonido. No había cantos de aves, ni el típico crujir de las ramas bajo el viento. Solo silencio, denso, húmedo, como el interior de una tumba. Reiniciamos la marcha con 2 vehículos. Uno averiado quedó atrás. El teniente ordenó que lo destruyéramos con una carga C4 para que no cayera en manos enemigas. Lo hicimos sin discutir, pero nadie entendía quién era ese enemigo ni por qué estábamos tan lejos de nuestras líneas. Nos movíamos sin mapas, sin radio clara, sin respaldo. Era como si alguien nos hubiera arrojado al centro del infierno y luego cortado la cuerda de regreso. Avanzamos por una ruta estrecha que apenas permitía el paso del blindado principal. Ambos lados, árboles espesos que podían ocultar cualquier cosa. En cierto momento, noté que las huellas de nuestras ruedas estaban sobrepuestas con otras más antiguas. Alguien había pasado por ahí antes, tal vez días antes. ¿Serbios? ¿Bosnios? ¿Otra unidad croata? El teniente evitó responder cuando lo cuestioné. Dijo que nuestra misión era seguir hasta la coordenada Sierra 4 y establecer un puesto de observación. ¿Observación de qué? No lo sabíamos. De pronto, algo crujió bajo el blindado. El conductor frenó en seco. Descendimos todos y descubrimos una mina antipersonal sin detonar, casi oculta entre raíces. No era nuestra, era reciente. Eso significaba una cosa. El enemigo estaba cerca, quizás nos vigilaba. El coronel comenzó a murmurar algo en bosnio, apenas audible como un rezo invertido. Me agaché frente a él y le pregunté qué decía. No respondió, solo me escupió a la cara. Me contuve. Sabía que matarlo no nos daría respuestas, pero lo deseé con cada fibra de mi cuerpo. Era el símbolo de todo lo que estaba mal en esa misión, el engaño, el silencio, el miedo. Esa noche decidimos no prender fuego. Solo luces rojas en el interior del blindado y turnos de vigilancia dobles. Gruno se ofreció a tomar el primer turno conmigo. Se notaba pálido, tembloroso. Me confesó que había tenido una pesadilla. Soñó que el coronel se soltaba y le arrancaba los ojos con las manos. Le dije que eran solo imágenes, pero yo también había soñado con gritos, con humo, con metal retorciéndose. A las 3 de la madrugada, alguien disparó. Fue un solo tiro, seco, al norte del perímetro. Saltamos todos, apuntando en esa dirección. Cuando llegamos al punto, encontramos a uno de nuestros hombres llorando, el fusil en el suelo. Decía que había visto figuras entre los árboles, pero nadie más vio nada. El teniente lo abofeteó y le ordenó silencio. Regresamos al campamento sin hablar. El soldado que disparó no volvió a ser el mismo. Al amanecer tenía fiebre y hablaba solo. Dijo que nos habían marcado, que no importaba a dónde fuéramos. El coronel sonreía,
con la sangre seca aún en la comisura del labio por el golpe que le dimos la noche anterior. Seguimos avanzando. Cada paso se sentía como una sentencia, sin comunicación, sin respaldo, sin dirección real, solo un punto imaginario llamado Sierra 4. 2 horas después, escuchamos un rugido. No era un animal. Era un motor, lejano, tal vez un helicóptero, pero no logramos verlo. Subimos a una pequeña colina para mejorar la visibilidad. Desde ahí vimos algo que nos paralizó. Una columna de humo a varios kilómetros y lo que parecía ser un convoy destruido. A través de los binoculares, el teniente identificó restos de vehículos croatas. ¿Otra unidad? ¿La nuestra duplicada? ¿Una emboscada previa? Nadie lo sabía. El coronel, desde abajo, dijo algo que sí entendimos. Ese será su destino. Lo golpeamos. Esta vez, con rabia, Kruno le dio con la culata directo al estómago. Cayó al suelo, escupiendo sangre, pero seguía sonriendo. Era como si estuviera esperando que todo se derrumbara. Y estaba a punto de pasar. A media tarde, nuestras provisiones estaban casi agotadas. No podíamos seguir por mucho más. El teniente nos reunió a todos y dijo: tenemos 2 opciones. Regresar por donde vinimos, con los vehículos aún operativos, o seguir hasta Sierra 4 y cumplir la orden. Nadie respondió. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabíamos lo que pensábamos. Estábamos atrapados. No importaba qué eligiéramos, ya era demasiado tarde. Fue entonces cuando Kruno preguntó algo que congeló a todos. ¿Y si Sierra 4 no existe? El silencio que siguió fue más brutal que cualquier disparo. Yo, en ese momento, sentí que habíamos dejado de ser soldados. Éramos otra cosa, animales perdidos en un bosque que no nos quería. El coronel rió de nuevo. No sé si por burla o porque ya sabía lo que vendría. Fue al atardecer cuando todo se quebró. Llevábamos horas caminando a pie después de que uno de los vehículos se detuviera sin razón aparente. El motor dejó de responder, como si se negara a seguir avanzando. El conductor, un joven llamado Luca, insistía que todo estaba en orden. Revisó el panel, el sistema eléctrico, el combustible. Nada explicaba el fallo. Fue ahí cuando el teniente ordenó dividirnos, 5 hombres con él. Continuarían a pie hacia la supuesta posición Sierra 4. El resto, entre ellos yo, nos quedaríamos protegiendo los blindados y asegurando el perímetro. Me pareció una mala decisión, pero no estaba en posición de discutir. Kruno me miró al separarse del grupo, como si fuera la última vez. Tenía esa mirada rota que los hombres llevan en el rostro cuando ya no esperan regresar. Antes de partir, el teniente nos dejó una instrucción clara. Si no regresaban en 90 minutos, debíamos considerar la posibilidad de que estuvieran muertos. Y si eso pasa, dijo, quemen todo, no dejen que nada caiga en manos del enemigo. Nadie respondió, solo asentimos. Era una orden absurda, desesperada, pero la guerra se había vuelto absurda también. La oscuridad cayó como una sábana espesa. Nos quedamos junto a los vehículos en silencio, mirando hacia los árboles que ya no eran árboles, sino sombras con intención. Pasaron los 90 minutos. Después, 120. Después, 150. Nadie regresó. No hubo disparos, ni explosiones, ni señales, solo ausencia. Entonces el coronel habló por primera vez en perfecto croata. Nunca debieron entrar aquí. Nos quedamos helados. ¿Desde cuándo hablaba nuestro idioma? Le exigimos respuestas, le gritamos, lo golpeamos, pero no dijo más. Solo repitió la frase, nunca debieron entrar aquí. Fue entonces cuando los escuchamos. No eran pasos normales, eran ruidos secos, lentos, como si algo arrastrara su peso entre la maleza. Encendimos las linternas, vimos movimiento fugaz apenas entre los árboles. Apuntamos y gritamos, ¡identifíquense! Nadie respondió. Disparamos al aire, nada.
Cruno fue el primero en sugerirlo. Nos están cazando. Nadie lo discutió. Todos lo sabíamos, lo sentíamos en la piel. Entonces, todo ocurrió en segundos. Un cohete impactó en uno de los blindados. La explosión nos lanzó al suelo. Fuego, humo, metal ardiente. Un fragmento me cortó el costado, pero logré levantarme. Cruno gritaba. Otro soldado, Miro, había perdido la mitad del rostro. No hubo tiempo de procesar. Los disparos comenzaron. No sabíamos de dónde venían. Solo ráfagas, silbidos, explosiones secas. Respondimos el fuego al azar. La confusión era total. El coronel aprovechó el caos para soltarse. No vimos cómo. Solo escuchamos su risa detrás de nosotros, corriendo hacia el bosque. Intentamos seguirlo, pero más disparos nos detuvieron. Cruno gritó que había visto figuras con uniformes croatas, pero no eran de nuestra unidad. «¡Nos están usando como cebo!», gritó. Me negué a creerlo, pero tenía sentido. ¿Y si todo era una operación de limpieza? ¿Y si nosotros éramos el objetivo desde el principio? Una forma sucia de cerrar cabos sueltos. Soldados que sabían demasiado. Una operación secreta que salió mal. Lo que fuera ya no importaba. Éramos carne expuesta. Decidimos hacer lo impensable. Rodeamos el blindado restante y colocamos explosivos en la base. No podíamos permitir que lo capturaran. Cruno me miró a los ojos y dijo: «No quiero morir quemado». Le respondí: «Yo tampoco». Encendimos las cargas y corrimos al bosque. La explosión iluminó la noche como una bengala del infierno. Los árboles temblaron. El suelo crujió. Lo habíamos perdido todo. Solo quedábamos tres: Cruno, un soldado herido llamado Bjeko y yo. Intentamos avanzar en dirección opuesta al ataque, pero el bosque era un laberinto sin fin. Pasamos horas caminando en círculos, sin comida, sin agua, sin armas útiles. El único fusil que teníamos estaba atascado. Entonces encontramos el cuerpo del teniente. Estaba colgado de un árbol, desnudo, con las manos cortadas. En su pecho, grabado con cuchillo, una palabra: traidor. Bjeko vomitó. Cruno cayó de rodillas. Yo no sentí nada. Estaba más allá del shock. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Ya no éramos soldados, éramos testigos de algo que no debía ser visto, algo sucio, algo monstruoso, y aún no habíamos tocado fondo. Seguimos avanzando, esperando morir. El coronel seguía suelto en el bosque. ¿Dónde estaba? ¿Por qué nos había llevado allí? ¿Qué papel jugaba? Empezamos a oír voces en la noche, voces que imitaban la de nuestros compañeros muertos. Voces que decían nuestros nombres. No sé si era real o si el trauma nos estaba devorando por dentro. Cruno gritó al vacío. Bjeko se arrancó la camiseta y corrió hacia la oscuridad. Nunca lo vimos otra vez. Solo quedé yo, solo, ensangrentado, medio ciego por la ceniza. Fue entonces cuando volví a ver al coronel. Estaba de pie junto a los restos calcinados del blindado. Me sonrió y con una voz tranquila dijo: «Ahora entiendes». Lo apunté con el arma atascada. No disparé, no pude. Él caminó hacia el fuego y desapareció. Literalmente, como si se deshiciera entre las llamas. Me desplomé en el suelo. El humo me cubrió. Cerré los ojos y recé. No por salvación, sino por olvido. Nunca hablé de lo que hice después de aquella noche, ni siquiera durante las sesiones obligatorias con el psicólogo militar. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras, cosas que no encajan en los informes, ni en los partes de guerra, ni en las medallas. Cosas que uno entierra tan profundo que cuando vuelven a salir, lo hacen como un animal herido. Cuando amaneció, yo seguía tirado junto a los restos humeantes del blindado, con el rostro ennegrecido y el cuerpo cubierto de ceniza, sangre y tierra. No sabía cuánto tiempo había pasado. El bosque parecía haber vuelto a su estado original, como si todo lo ocurrido la noche anterior hubiera sido un mal sueño.
pero no lo era. Mis manos seguían manchadas, mi costado seguía sangrando. Y el coronel había desaparecido, no dejaba huellas, solo su rastro en mi mente. Me levanté tambaleante y empecé a caminar sin rumbo. No tenía brújula, ni radio, ni comida. Lo único que llevaba era mi arma atascada y la memoria descompuesta de todo lo que había perdido. Durante horas, o quizás días, caminé entre árboles idénticos, raíces traicioneras y un silencio que parecía burlarse de mí. Fue entonces cuando escuché un ruido. No era el enemigo, era un niño bosnio. No tendría más de 8 años. Estaba solo, parado entre los arbustos, con una mochila desgarrada y los pies cubiertos de barro. Me miró sin miedo, como si no supiera lo que yo era. Le pregunté en voz baja si estaba perdido. No respondió. Di un paso hacia él y retrocedió apenas. Tenía algo en la mano, un pequeño paquete envuelto en tela. Le dije que no iba a hacerle daño, que necesitaba ayuda. Entonces lo vi. El paquete era una granada soviética vieja, sin seguro. Le grité que la soltara. No lo hizo. No entendía mis palabras o no le importaban. En un impulso de desesperación, levanté el arma sabiendo que estaba atascada. Apreté el gatillo. Nada. El niño me miró a los ojos y sonrió. Entonces, algo en mí se rompió. Corrí hacia él y lo empujé con fuerza. La granada cayó al suelo. No explotó. Era falsa. Un cebo. Un puto cebo. El niño salió corriendo y, en ese instante, escuché los disparos. Una ráfaga desde el flanco derecho me alcanzó en la pierna. Caí. Era una trampa. El niño me había llevado hasta allí para que me ejecutaran. Vi 3 figuras acercándose entre el follaje. Me arrastré como pude, dejando un rastro de sangre. Llegué a una zanja natural y me metí en ella, cubriéndome con hojas y barro. Pasaron junto a mí sin verme. 3 hombres armados, sin insignias, mercenarios, probablemente, cazadores de recompensas. Esperé horas antes de moverme. Cuando por fin salí de la zanja, supe que había cambiado. Ya no era un soldado, era un animal, un sobreviviente. Y con esa transformación vino algo más oscuro, una rabia que no era solo contra el enemigo, era contra todo, contra los míos, contra el sistema, contra mí mismo. Caminé cojeando hasta un arroyo donde encontré a un hombre croata herido, tendido en la orilla. Tenía la mandíbula destrozada y no podía hablar. Era de nuestra unidad. Lo reconocí por el tatuaje en el brazo, una serpiente negra enroscada. Me miró suplicante, con ojos de dolor y terror. Intenté levantarlo, pero estaba demasiado débil. Me aferré a él. Le pedí que me dijera qué había pasado, aunque sabía que no podía. Entonces vi lo que tenía en el bolsillo, un pequeño transmisor de radio de corto alcance, militar, con frecuencia alterada. No era nuestro equipo estándar, no debía tenerlo. Lo interrogué con gestos, con rabia. Empecé a juntar las piezas. Él había sido parte de esto. Él había marcado nuestra posición. Él nos vendió. La rabia me cegó. No sé en qué momento lo hice. Tomé una piedra y la levanté sobre su cabeza. Me miraba, movía la cabeza como pidiéndome que no. Pero lo hice. Bajé la piedra 1, 2, 3 veces, hasta que su cara dejó de parecer humana. Cuando me detuve, no sentí remordimiento, solo alivio. Le revisé los bolsillos. Encontré más coordenadas, documentos con códigos que no comprendí y una tarjeta de identificación falsa. Nunca supe quién era en realidad. Solo sé que vestía como nosotros, pero no era uno de nosotros. Seguí caminando. Cada paso era más denso. El dolor físico era mínimo comparado con el peso en mi pecho. Yo, Ivan Markovich, ya no podía llamarme hombre. No después de eso. No después de todo lo que había hecho. Recuerdo que al tercer día, sin comida ni agua, empecé a ver cosas. Voces de mi madre, gritos de Kruno.
Vi los rostros de mis compañeros muertos flotando entre los árboles. Algunos me hablaban, otros solo me observaban, decepcionados. En ese estado encontré una pequeña cabaña de madera, abandonada. O eso creí. Al entrar me encontré con un anciano, bosnio. Estaba ciego. Me ofreció agua sin decir palabra. Luego encendió una vela y se sentó en silencio. Me quedé con él 2 días. No cruzamos una palabra. Él solo me miraba con esos ojos sin pupilas, como si supiera exactamente quién era yo y lo que había hecho. Al tercer día me desperté y él ya no estaba. Solo quedaba la vela encendida y una palabra tallada en la mesa: redención. Pero para mí ya era demasiado tarde. Cuando salí de la cabaña, ya no era el mismo hombre que entró. Ni siquiera era un hombre, era un espectro, una sombra empapada en barro, sangre seca y pecados que no se pueden lavar. Caminé durante horas sin rumbo, como si esperara que el bosque me tragara de una vez por todas, pero no lo hizo. Me dejó seguir, como si quisiera que viera más, que comprendiera el alcance de lo que habíamos sido parte. Fue en la tarde del 5.º día cuando lo encontré. Una carretera secundaria, medio cubierta por ramas y tierra, casi oculta a propósito. La seguí hasta divisar algo que no esperaba volver a ver. Una base militar improvisada, con carpas, antenas, generadores y un helipuerto. Pero no era una base enemiga, eran croatas, mi gente. O eso pensé. Me acerqué con las manos en alto, arrastrando la pierna, el cuerpo a punto de colapsar. Un soldado me vio y corrió hacia mí. Lo último que escuché antes de desmayarme fue: «Tenemos uno vivo». Me desperté 2 días después en una carpa médica. Me habían operado la pierna y conectado a sueros. Frente a mí, un oficial de inteligencia con cara de piedra me observaba sin pestañear. Me pidió que relatara todo desde el principio. Lo hice, palabra por palabra, sin omitir nada. Él no tomó notas, solo escuchaba. Cuando terminé, encendió una grabadora y dijo: «Esta conversación nunca ocurrió. Lo que viste en el bosque es considerado material clasificado. Si hablas, te borraremos del mapa». Pensé que era una amenaza, pero lo decía con una calma tan precisa que entendí que hablaba en serio. Le pregunté qué había pasado con mi unidad. Me dijo que estaban todos muertos, que su misión fue interceptar una célula serbia de alto valor, pero que el operativo había salido mal. Le mencioné al coronel. Frunció el ceño. Luego, con tono más bajo, dijo: «Ese hombre nunca existió». Le describí su rostro, su idioma, sus gestos. Me miró como si estuviera loco. «No hay registros de ningún prisionero», dijo. «Ustedes fueron enviados como reconocimiento. Punto». No entendía nada. Le conté sobre el transmisor, sobre el croata que asesiné, sobre los documentos. Me quitó el suero del brazo y dijo: «Eso no está en el informe. Nunca estuvo». Quise gritar. Quise romper algo, pero no tenía fuerza. Me dejaron allí 2 semanas. No podía caminar bien, apenas comía. Las enfermeras no me miraban a los ojos. Los médicos solo me tocaban lo justo. Era como si todos supieran algo que yo no. Como si yo fuera un error del que no sabían cómo deshacerse. Una noche, uno de los soldados que hacía guardia me dejó una nota bajo la almohada. Decía: «No eres el único, hay más, pero nadie habla». No tenía nombre, no supe quién la escribió, pero confirmaba lo que ya sospechaba. Aquello no fue una operación fallida, fue algo más, algo sucio, algo diseñado. Un experimento, quizás, una purga, o simplemente una forma de hacer desaparecer a los que habían visto demasiado. Después de un mes, me dieron el alta. Me subieron a un camión con otros soldados heridos y nos enviaron de vuelta a Zagreb. Nadie me esperó. Mi familia no sabía que estaba vivo. No sabían que había sido enviado a esa misión. Cuando llegué a casa, mi madre lloró. Mi padre no pudo mirarme.
Yo tampoco a ellos. No les conté nada. ¿Qué iba a decirles? ¿Que vi a un coronel desvanecerse en llamas? ¿Que maté a un niño? ¿Que asesiné a uno de los nuestros con una piedra porque tal vez era un espía? Nadie puede cargar con eso. Nadie que no haya estado allí. Pasé los siguientes meses encerrado. No salía, no hablaba, no dormía, soñaba con fuego, con cuerpos colgados, con voces en la oscuridad que decían mi nombre. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del coronel, su sonrisa, su frase maldita: «Ahora entiendes». ¿Qué era lo que debía entender? Que todo era una mentira, que la guerra no tiene lados, solo intereses, que fuimos peones desechables en una partida jugada por hombres que nunca pisaron el barro. Me empecé a obsesionar, busqué archivos, contacté a otros soldados que estuvieron en la zona. La mayoría no quiso hablar, algunos me colgaron. Uno simplemente me dijo: «Olvida eso, Iván. Si sigues escarbando, te entierran con lo que encuentres». Pero no podía parar. No podía vivir sin saber la verdad completa. Fue entonces cuando encontré un documento filtrado en una red clandestina de veteranos. Hablaba de una operación encubierta en la zona de Gornji Bakuf, fechada exactamente en marzo del 94. Nombre clave: Purgatorio. Clasificada como autorización de eliminación táctica por contaminación de inteligencia. No se mencionaban nombres, solo números, y el código de nuestra unidad estaba allí. Esa fue la última pieza. Entendí todo. Fuimos enviados a morir, a desaparecer, porque alguien dentro de nuestras filas tenía información que no debía salir. ¿Quién? Nunca lo supe. Tal vez el teniente. Tal vez el coronel ni siquiera era real. Tal vez fue parte de la ilusión creada para desorientarnos. Pero lo que sí supe es que yo sobreviví, y eso fue el verdadero castigo, porque ahora cargaba con la memoria de todos los que no regresaron. Y cada noche, cuando cierro los ojos, los veo: a Kruno, a Bjeko, al niño, al croata del tatuaje, a todos. Me observan en silencio como esperando que haga algo, pero no sé qué. No sé si me están juzgando o simplemente recordándome que sigo aquí, vivo, roto y condenado. Han pasado más de 20 años desde aquel bosque, pero para mí sigue siendo ayer. Me despierto con el olor a goma quemada en la garganta, con el crujido de las ramas bajo mis botas, con la imagen de Kruno sangrando en mis manos. Nunca dejé de estar allí. Lo intenté todo: medicación, terapia, religión, incluso el silencio. Pero nada me devolvió al mundo real. En 1996 me declararon no apto para el servicio. Me dieron una pensión mínima, una carta condecorativa y una firma fría al final del expediente que decía: alta médica sin secuelas físicas. Pero las secuelas reales no aparecen en radiografías. Están en la forma en que evito los espejos, en cómo camino siempre cerca de las paredes, en cómo salto ante el sonido de una radio vieja. Intenté construir una vida. Me casé en 1999 con una mujer que nunca supo quién era yo realmente. Durante un tiempo pensé que podría fingir. Tuvimos una hija. Por las noches me acostaba junto a ellas y las observaba dormir. Y justo cuando la paz parecía alcanzable, la veía. La silueta del coronel parado frente a la puerta. No decía nada. Solo me miraba. Algunas noches escuchaba pasos en el pasillo. Otras, voces en otro idioma saliendo del televisor apagado. Mi esposa empezó a notar que me alejaba. Me preguntaba qué pasaba. Yo solo respondía: nada. ¿Cómo explicarle que el infierno no terminó allá, sino que vino conmigo? ¿Cómo decirle que maté a uno de los nuestros con una piedra? ¿Que dejé a un niño tirado en el barro? ¿Que vi cómo nuestras propias fuerzas nos usaron como cebos? En 2004, ella se fue. Me dejó una carta. No hablaba de odio, solo de impotencia. Decía que yo ya no estaba allí.
que vivía en otra parte. Tenía razón, yo seguía en el bosque, en esa maldita zanja cubierta de hojas. Mi hija creció sin mí, a veces me escribe, pero no sé qué responder. ¿Qué le digo? ¿Que su padre es una sombra que aún conversa con fantasmas? ¿Que cada vez que ve un encendedor se imagina incendiando un blindado? En 2010 comencé a escribir este testimonio, no para redimirme, porque sé que no hay redención para mí, sino para dejar constancia de que existimos, de que estuvimos allí, de que nos usaron. Lo entregué a un periodista que prometió proteger mi identidad, pero nunca publicó nada. Dijo que lo habían presionado desde arriba, que había recibido llamadas, amenazas. Le dije que quemara los papeles, que olvidara mi nombre. En 2017 recibí una carta anónima, solo decía: Sierra 4 nunca fue una coordenada, era una sentencia. Supe entonces que todavía estaban ahí afuera, observando, esperando que algún sobreviviente abriera la boca. Y aquí estoy, hablándote a ti que escuchas o lees esto ahora, desde algún lugar seguro, limpio, lejos de la guerra. Tal vez te preguntes si todo esto es verdad, si no estoy loco. Y la verdad es que yo también me lo pregunto. A veces creo que el coronel fue una alucinación, que el bosque era solo un símbolo de lo que llevamos dentro. Pero luego despierto bañado en sudor, con el sabor del barro en la lengua, y sé que fue real. Tan real como el frío del cañón del fusil que sostuve la primera vez que apunté a un hombre. Tan real como el cuerpo del teniente colgando del árbol. Tan real como la piedra en mi mano. En 2022 intenté quitarme la vida. Me encerré en el baño y tomé un arma corta que guardaba en una caja oxidada. Estaba decidido, pero al mirar el espejo vi a mi hija cuando era niña, corriendo por el pasillo, riendo, y no lo hice. Me arrodillé y lloré durante horas, no porque me sintiera salvado, sino porque incluso en la muerte me habían derrotado. Hoy vivo en un apartamento pequeño en las afueras de Osijek, solo. No trabajo, no salgo mucho. Me visitan 2 veces al año para verificar que no me haya convertido en un problema. Me tratan como si estuviera roto, y lo estoy, pero aún así no han logrado hacerme olvidar, y eso les molesta. Porque mientras haya uno de nosotros que recuerde, hay una grieta en su silencio. Por eso estoy contando esto. Por eso hablo, aunque nadie escuche. No busco justicia, ya no creo en ella. Tampoco venganza, no queda a quien culpar. Todos están muertos o escondidos en escritorios limpios. Pero si esto llega a alguien, si alguna vez alguien menciona a la unidad blindada perdida en Gornji Bakuf en marzo del 94, que sepa que existimos, que no fue una falla operativa, fue una ejecución, una limpieza, una mentira bien escrita en tinta militar. Y si algún otro sobreviviente lee o escucha esto, le digo: no estás loco, yo también vi lo mismo. Yo también vi al coronel, también escuché mi nombre en voces que no tenían boca, también me arrastré para salvar una vida que no quería seguir viviendo. Esta es mi última confesión. No sé si mañana despertaré. No sé si alguien vendrá a silenciarme, pero ya no me importa, porque lo que vi, lo que viví, está aquí. Y aunque quemen los papeles, borren los archivos, desaparezcan los cuerpos, nunca podrán borrar lo que hicimos para sobrevivir. El bosque nos tragó, pero uno de nosotros salió y contó lo que nadie quiso oír.